Hace unos días hablamos de la estrategia del gobierno de hacer cesar en funciones ya a la Asamblea Nacional Constituyente, y si esto era así, en diciembre también deberían haber proclamado la nueva Constitución socialista. Ahora bien, el gobierno cambió de estrategia para no presentar la Constitución socialista en esos términos, con esa rimbombancia. Han decidido decirle a la Asamblea Nacional Constituyente que constitucionalice las leyes del poder popular, que no es otra cosa que las leyes socialistas del Estado comunal. Son 6 leyes que abarcan lo económico, lo político, la nueva distribución territorial del poder, las instancias del poder, es donde se establece por demás la organización del poder desde las propias comunidades. De tal manera que en estas leyes se define además el Estado socialista, se define la propiedad social, se define que todo lo que está en las leyes va a estar definido a la construcción de la sociedad socialista. De esa manera, insisto, lo que no sea socialista quedará ilegal. ¿Cuál es el problema adicional? El problema adicional que tiene esto es, si constitucionalizan las leyes, esto es, a las 6 leyes que existen, le dan rango constitucional, pues estaríamos en presencia de una reforma de la Constitución. Estarían reformando la actual Constitución. ¿Qué sucede? Que de conformidad con la Constitución bolivariana, esa reforma que implica la constitucionalización de las leyes del poder popular, vuelvo e insisto, darle rango constitucional a las leyes del poder popular, que son las leyes socialistas, incorporarlas al texto constitucional, es reformar la Constitución bolivariana, y sin la participación del ciudadano en referendo aprobatorio o negatorio, tal como lo establece la Constitución bolivariana actual, entonces pretenden hacer la modificación, la reforma de la Constitución, sin la participación ciudadana, vale decir, sin el obligatorio cumplimiento del referendo ciudadano. Es aquí entonces donde se presenta una oportunidad extraordinaria para la oposición, en razón de que la Constitución la van a sustituir por vía de los hechos. Ya en la práctica, la Constitución tiene desaplicada no menos de 200 artículos. Ahora bien, constitucionalizar las leyes del Estado comunal para incorporarlas en la Constitución, de conformidad con la actual, que no la han modificado, en cuanto a que la reforma que están planteando con las nuevas leyes modifica el texto constitucional, es por lo que ese texto constitucional establece que hay que ir a un proceso de referendo aprobatorio o negatorio por parte del ciudadano. Entonces, la oposición debe apelar a la circunstancia constitucional de ese referendo que está establecido en la Constitución y exigirlo, para que no venga el gobierno a constitucionalizar, a reformar la Constitución como un hecho dado sin participación ciudadana. Vale decir, quisieran hacer el equivalente de que la Asamblea Nacional Constituyente promulga o reforma una Constitución, la actual Constitución, sin necesidad de ir a un proceso de referendo, que es lo que está establecido en la actual Constitución bolivariana. De tal manera entonces que tenemos un elemento importante para el debate político, pero un elemento importante para la movilización frente al gobierno de que ese proceso que pretende implantar tiene que ir obligatoriamente al referéndum, porque así lo establece la Constitución, toda vez que están buscando la vía de reformar la Constitución y no de sustituirla, como en principio lo tenían previsto.
De tal manera entonces que ahí queda un nuevo planteamiento que es necesario tener claro a los efectos de poner en la mesa del debate político esta nueva circunstancia que implica la reforma constitucional que aspiran a hacer, elevando las leyes del Estado comunal a darle el rango constitucional, pero eso constituye una reforma de la actual Constitución, y la actual Constitución establece que para hacer eso necesitas un referendo de carácter aprobatorio o negatorio, que es lo que en todo caso hay que exigir y no quedarnos pasivamente esperando que lo hagan sin nuestra protesta, porque sería la implantación finalmente del Estado socialista en el cual ya vivimos, pero ya sería formalmente en el texto constitucional la construcción de la sociedad socialista sin nosotros haber participado desde el punto de vista de decir si estamos o no estamos de acuerdo. De ahí el por qué entonces es necesario tener esto también suficientemente claro.